Evaluación de reservas minerales. ¿Qué es la evaluación de minas? La evaluación de una mina es el proceso por el que se estiman las ganancias futuras que puede generar un yacimiento mineral. Es un proceso minucioso ya que debemos de considerar muchas variables y establecer límites y rangos que nos den una idea clara sobre el valor de una mina. Para analizar la rentabilidad de un proyecto minero o la evaluación de una mina, se deben de considerar los siguientes aspectos: las dimensiones y medidas de las reservas minerales, los costos de explotación y las posibles ganancias futuras. Campos que abarca una evaluación. Una evaluación de minas se divide principalmente en dos partes, siendo la primera el estudio geológico, en donde tenemos el estudio del yacimiento. Aquí analizamos la génesis, es decir, la formación y origen del yacimiento. También se hacen estudios de la forma del mismo, así como sus magnitudes y las alteraciones. En el estudio geológico también evaluamos las reservas de minerales, analizando la ley del mineral, el tonelaje y la cubicación. En la segunda parte tenemos a las estimaciones de la propiedad minera, donde en lo económico analizamos el valor presente y las posibilidades futuras. Se realiza también el reconocimiento del yacimiento, determinando la cantidad y la calidad, siendo el tonelaje el factor que determina la cantidad y la ley el factor que determina la calidad. También se deben de realizar las planeaciones, donde dependiendo del tamaño de la planta, las reservas y la ley puede ser mensual o anual. Se debe considerar también al precio en función del mineral y al grado para ver el CATAF o la ley de corte que se trabajará. ¿Cuál es la diferencia entre evaluación y evaluación? La evaluación determina la forma del yacimiento y nos permite tener datos preliminares como la génesis del yacimiento, forma, magnitud, etc. Con respecto a la evaluación podemos decir que utiliza valores comparativos como los costos, ganancias y utilidades para tomar decisiones sobre la explotación del yacimiento. Muestreo. Consiste en tomar muestras identificadas con fines de análisis en laboratorios. Se hace bajo la supervisión de un muestrero y un supervisor. 1. Muestreo por canales. En este tipo de muestreo se realiza la excavación de un canal estrecho y continuo, aproximadamente de 2 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de profundidad, bien a lo largo de la capa o vena o bien el ángulo recto a la misma. Este tipo de muestreo es solamente aplicable para vetas. 2. Muestreo por astillas. Es un muestreo aplicado netamente en cuerpos, es decir, en el frente de trabajo. Se da por la recolección de astillas para su posterior análisis en el laboratorio. 3. Muestreo al azar. Es un tipo de muestreo que se realiza en cualquier punto de la mina. Se da a manera de supervisión analizando el material de cada tolva para analizar la ley del mineral y así garantizar una correcta recuperación del mismo. Muestreo por zanjas. Se trata de un muestreo en el que se aplican retroexcavadoras para abrir zanjas y tomar las muestras respectivas o realizar la cubicación del material. Solamente se realiza en terrenos de superficie. Es necesario también mencionar que se debe de considerar la profundidad del nivel freático y realizar intibaciones para mantener la seguridad del personal. 5. Muestreo por pozos. Se cavan pozos con una profundidad específica para cubicar o muestrear un material en donde, al igual que en el muestreo por zanjas, se debe de considerar el nivel freático y, si es necesario, las intibaciones con fines de seguridad. Número 6. Muestreo por puntos. Es un muestreo aplicado en minerales metálicos y no metálicos, para yacimientos que generalmente afloran en campos grandes. Los puntos se ubicarán dentro de una superficie seleccionada y la muestra será un promedio de todos los puntos analizados. A continuación procederemos a resolver un ejercicio de cubicación por pozos, para lo cual es antes importante conocer la fórmula que nos ayudará a obtener el resultado. La fórmula es la siguiente: área 1 más área 2 multiplicada por la distancia 1 sobre 2 más área 2 más área 3 multiplicada por la distancia 2 sobre 2, y así hasta cuantas áreas y distancias tengamos. Debemos de considerar que la letra A representa al área y la letra D representa a la distancia. Pasando ahora al ejercicio, nos dice lo siguiente: se pretende cubicar el material extraído para realizar una venta, para lo cual se realiza un muestreo por pozos, teniéndose los siguientes datos: profundidades
Pozo 1, 3 metros. Pozo 2, 2 metros. Pozo 3, 2 metros. Pozo 4, 4 metros. Pozo 5, 3.5 metros. Y Pozo 6, 2 metros. Con respecto a las distancias tenemos distancia 1, 80 metros, distancia 2, 50 metros, distancia 3, 40 metros, distancia 4, 60 metros y distancia 5, 40 metros. Y nos pide hallar la cubicación total. Para resolver el presente ejercicio debemos de considerar muchos factores como el número de áreas, profundidad y distancia, los cuales ya definimos en la fórmula que presentamos anteriormente. El número de áreas quedará definido por la cantidad de filas de pozos que se tengan. En este caso se tienen 3 filas, por lo que se hallarán 3 áreas. Estas áreas se hallarán mediante la siguiente expresión. Las profundidades sobre el número de pozos multiplicada por la distancia entre pozos. En este sentido, nuestra área 1, de acuerdo a los datos presentados del problema, quedará definida de la siguiente forma. 2 sobre 1 multiplicada por 0, lo cual nos da 0 metros cuadrados. Nuestra área 2 quedará definida como 2 más 4 sobre 3 multiplicada por 100, cuyo resultado es 266 metros cuadrados. Y finalmente nuestra área 3 quedará definida como 3.5 más 4 sobre 2 multiplicada por 40, lo cual nos da 110 metros cuadrados. Ya obtenidos los datos anteriores podemos reemplazarlos en nuestra fórmula, quedándonos lo siguiente. 0 más 266 sobre 2 por 80 más 266 más 110 sobre 2 por 50, quedándonos en la primera parte 10.640 y en la segunda 9.400, cuya sumatoria nos da 20.040 metros cúbicos, por lo que nuestra respuesta de la cubicación total es de 20.040 metros cúbicos. Como último punto, analizaremos la clasificación de las reservas, donde estudiaremos dichas reservas con respecto a la certeza, accesibilidad y valor. A continuación, en la parte izquierda podemos observar labores mineras en una galería y en chimeneas, y si colocamos estos frentes de trabajo de una forma transversal, obtenemos el diagrama de la parte derecha. Este diagrama nos ayudará a identificar la clasificación de la reserva de mineral por su certeza, donde tenemos 4 ramas. Primero, las reservas probadas, las cuales están definidas por los 4 lados tanto de las galerías como las chimeneas. Las reservas probables, definidas por 2 o 3 lados tomando un 10% de las longitudes de las galerías y chimeneas. Las reservas posibles, definidas por un solo lado donde se toma el 5% de la longitud de la altura. Y las potenciales, que están definidas por el afloramiento. Con respecto a la clasificación de reservas por su accesibilidad, tenemos primero a las reservas accesibles, a las cuales es fácil de ingresar. Las reservas eventualmente accesibles, las cuales permiten accesos limitados, y las reservas inaccesibles, que debido a derrumbes o problemas son reservas a las cuales no se puede llegar a acceder. Con respecto a su valor, la clasificación de las reservas dependerán de la ley del mineral. Esta clasificación determinará si hay algún tipo de ganancia o pérdida. Primero tenemos a las reservas económicas, donde siempre habrá algún tipo de ganancia. Las reservas marginales, donde no habrá ganancia ni pérdida. Y las reservas submarginales, donde se perderá el valor del mineral debido a una baja ley. A continuación se presenta un ejercicio sobre cubicación de reservas minerales, el cual nos dice lo siguiente. Se pide la cubicación de las reservas de la roca caja y de la veta de un frente de trabajo, cuyo bloque de mineral tiene las longitudes de 60 por 40 metros, con una potencia de veta de 30 centímetros. Determinar las reservas probadas y probables tanto para la mena mineral como para la roca caja. La densidad es de 2,5 gramos por centímetro cúbico. Empezaremos hallando las reservas para la mena mineral o veta, para lo cual debemos de considerar el ancho de la veta, el cual es de 30 centímetros. Para las reservas de veta probadas debemos de multiplicar el ancho de la caja por el alto de la caja por el ancho de la veta y por la densidad, quedándonos 60 por 40 por 0.30 por 2,5. El resultado de cada una de estas operaciones es de 1800, pero ya que tenemos 2 cajas, el resultado será de 3600 toneladas. Para las reservas de beta probables debemos de hallar el 10% de las longitudes, quedándonos una sección en forma de L, la cual debemos de cubicar por partes, quedándonos lo siguiente. 54 por 4 por 0.3 por 2,5 más 40 por 6 por 0.3 por 2,5.
Este resultado es igual a 342 toneladas, pero como estamos hablando de dos reservas probables de las mismas longitudes, el resultado será 684 toneladas. Pasando ahora a la cubicación de reservas mineral para el bloque o la roca caja, debemos de considerar que el ancho mínimo de labor es de 1.2 metros, por lo cual nuestras expresiones quedan definidas de la siguiente forma: 60 por 40 por 1.2 por 2,5. Este resultado es igual a 7200, que como estamos hablando de dos reservas probadas, nuestro resultado será 14400 toneladas. Con respecto a las reservas probables, hacemos los mismos pasos que en el inciso A, solamente que sustituimos el ancho de la veta por el ancho mínimo de labor, que es 1.2, quedándonos lo siguiente: 54 por 4 por 1.2 por 2,5 más 40 por 6 por 1.2 por 2,5. Este resultado es igual a 1368, pero como estamos hablando de dos reservas probables de las mismas longitudes, el resultado será 2736 toneladas.